Hola, yo soy Alejandro y esto es Homo No Sapiens. Pocas personas están preparadas para escuchar esto sin incomodarse, pero mejorar la relación contigo mismo no tiene nada que ver con sentirte bien todo el tiempo, ni con repetirte frases bonitas frente al espejo, ni con fingir fortaleza cuando por dentro estás fragmentado. Tiene que ver con algo mucho más incómodo y honesto. Aprender a estar contigo cuando no hay nadie más, cuando el ruido se apaga, cuando no hay validación, cuando no hay testigos. Ahí empieza todo. Schopenhauer fue directo hasta el punto de incomodar. Para él, el ser humano sufre no tanto por lo que le falta, sino por su dependencia constante de lo externo para sentirse completo. La mayoría vive como si su valor necesitara confirmación diaria, como si el silencio fuera una amenaza y la soledad un castigo. Pero nadie te lo dijo así. Si no puedes sostenerte a solas, tampoco puedes sostenerte en compañía. La relación contigo mismo no se construye en momentos épicos, sino en escenas pequeñas y repetidas, en cómo reaccionas cuando nadie te observa, en lo que haces cuando no hay aplausos, en cómo administras tu energía cuando no hay urgencias externas que te distraigan de ti. El 90% de las personas huye de ese encuentro interno porque exige responsabilidad. No puedes culpar a nadie cuando estás solo. Schopenhauer decía que la soledad no empobrece al hombre profundo, lo protege, no porque sea agradable, sino porque le permite pensar sin interferencias. Igual que un músculo no crece sin resistencia, la mente no se ordena sin silencio. Y aquí aparece la primera verdad incómoda. Si cada vez que estás solo necesitas distraerte, anestesiarte o llenarte de estímulos, no estás descansando, estás evitando. Mejorar tu relación contigo mismo empieza cuando dejas de tratar la soledad como algo que hay que llenar y empiezas a verla como un espacio que hay que habitar. No es aislamiento, es entrenamiento. No es rechazo del mundo, es preparación para él. Porque quien no se conoce, reacciona. Quien se conoce, decide. Piensa en esto con calma. Cuando todo se cae, cuando la vida se reduce a lo esencial, cuando las personas no responden como esperabas, lo único que queda eres tú, tu carácter, tu disciplina, tu capacidad de sostenerte sin pedir permiso emocional. Por eso este tema no es bonito, es necesario. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Algo en ti ya entendió que seguir huyendo de ti mismo tiene un costo demasiado alto. El problema no es querer vínculos. El problema es necesitarlos para no desmoronarte. Schopenhauer fue claro en esto, aunque pocos lo digan sin suavizarlo. Cuanto más dependes de otros para sentir estabilidad, más vulnerable te vuelves. No porque las personas sean malas, sino porque son cambiantes. Hoy están, mañana no, hoy aprueban, mañana ignoran. Construir tu centro sobre algo inestable es una forma lenta de sabotaje personal. Mejorar la relación contigo mismo empieza cuando entiendes que nadie puede cargar con tu equilibrio interno. Los demás pueden acompañar, pero no sostenerte. Y aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie acepta. Muchas relaciones no nacen del afecto genuino, sino del miedo a estar a solas, miedo al silencio, miedo a enfrentarse a pensamientos que no se pueden distraer con conversaciones vacías. Schopenhauer sostenía que el hombre profundo aprende a bastarse en lo esencial, no porque desprecia a los demás, sino porque se conoce lo suficiente como para no huir de sí. Estar solo, en ese sentido, no es abandono, es claridad. Cuando no hay nadie a quien impresionar, no hay máscaras que sostener, y sin máscaras aparece la verdad. Enfocarte en ti mismo no significa aislarte del mundo ni adoptar una pose de superioridad moral. Significa ordenar lo interno antes de exponerte a lo externo. Significa saber qué te fortalece y qué te debilita, qué hábitos te sostienen y cuáles te drenan, qué pensamientos te hacen firme y cuáles te vuelven reactivo. Nadie te lo dijo así, pero si no haces ese trabajo, el mundo lo hará por ti y no será amable. La soledad bien usada funciona como un espejo sin filtros. No te halaga, no te miente, te muestra tus carencias, tus impulsos mal gestionados, tu falta de disciplina, pero también tu potencial real. Ahí se mejora la relación contigo, cuando dejas de exigirte sentirte bien y empiezas a exigirte coherencia. No se trata de gustarte todo el tiempo, se trata de respetarte incluso cuando no te agradas, cumplir lo que prometes aunque nadie lo sepa,
Cuidar tu cuerpo aunque no haya recompensas inmediatas, controlar impulsos que te dan placer corto y te cobran caro después. Eso no es motivación, es carácter. Si tú que estás escuchando esto alguna vez sentiste incomodidad estando solo, no lo tomes como una señal de fracaso. Tómalo como información. La incomodidad señala lo que aún no está integrado, y solo se integra lo que se enfrenta. Schopenhauer no ofrecía consuelo fácil, ofrecía lucidez, y la lucidez duele al principio, pero libera después. Cuando aprendes a estar contigo sin huir, sin anestesias, sin ruido innecesario, algo cambia. Ya no buscas tanto afuera, ya no reaccionas igual, ya no te rompes con la misma facilidad. Ahí, sin aplausos y sin compañía constante, empieza una relación contigo que no depende del mundo para sostenerse. Y eso, aunque pocos lo admitan, es una forma silenciosa de fortaleza. Una relación sana contigo mismo no se construye a partir de cómo te sientes, sino de cómo te comportas cuando no te sientes bien. Esta es una de las ideas más duras y más honestas que se pueden extraer de Schopenhauer, aunque él no la presentara como consuelo, sino como advertencia. El estado emocional es inestable por naturaleza. Hoy te acompaña, mañana se va. Si tu relación contigo depende de sentirte motivado, inspirado o en calma, estás edificando sobre arena. Enfocarte en ti mismo, aún estando solo, implica dejar de negociar con tus impulsos. Significa actuar con coherencia incluso cuando nadie te empuja, nadie te observa y nadie te recompensa. Aquí es donde la mayoría falla. El 90% de las personas solo se disciplina cuando hay presión externa. Cuando esa presión desaparece, también desaparece su estructura interna. Schopenhauer diría que ahí se revela la verdadera medida del carácter. La soledad expone hábitos. No los crea, los muestra. Cuando estás solo, sale a la superficie lo que realmente gobierna tu conducta. Si el vacío te empuja al exceso, a la distracción constante, al abandono del cuerpo o a la postergación perpetua, no es la soledad la que falla, es tu dominio interno. Nadie te lo dijo así, pero mejorar la relación contigo mismo exige aprender a gobernarte sin testigos. Schopenhauer veía la voluntad como una fuerza ciega que, si no se regula, termina esclavizando al individuo. En términos prácticos, esto se traduce en una pregunta simple y brutal. ¿Haces lo que sabes que te fortalece o lo que te debilita pero te resulta cómodo? Cada vez que eliges lo segundo, la relación contigo se erosiona un poco más. No de forma dramática, sino silenciosa. Aquí no hay romanticismo. No se trata de amarte sin condiciones, sino de tratarte con respeto. Y el respeto no se negocia. Respetarte es dormir cuando debes dormir, no cuando el impulso manda. Es comer para sostener el cuerpo, no para anestesiar la mente. Es cumplir tus compromisos personales aunque nadie vaya a castigarte si no lo haces. Si tú que estás escuchando esto sientes resistencia, es normal. El ego siempre se resiste cuando pierde poder, pero esa resistencia es señal de que el trabajo es real. Schopenhauer no prometía felicidad constante, prometía lucidez. Y la lucidez empieza cuando aceptas que nadie vendrá a ordenarte la vida desde afuera. Enfocarte en ti mismo es asumir que tu mayor responsabilidad no es sentirte bien, sino no traicionarte, porque cada traición interna deja una huella, y cada acto de coherencia, por pequeño que sea, fortalece el vínculo contigo. La relación contigo mejora cuando te vuelves alguien predecible para ti mismo, cuando sabes que, pase lo que pase, no vas a abandonarte, no por emoción, sino por decisión. Y esa decisión se entrena en la soledad, cuando no hay distracciones que te salven de ti. Ahí, en ese espacio incómodo y silencioso, empieza una forma de respeto propio que no necesita palabras, solo acciones sostenidas en el tiempo. Mejorar la relación contigo mismo también exige desmontar una mentira muy extendida. La idea de que pensar en uno mismo es indulgencia o debilidad. Schopenhauer observó que el ser humano se vuelve frágil cuando confunde comodidad con bienestar. Evitar el esfuerzo interno puede sentirse bien a corto plazo, pero a largo plazo te vuelve dependiente, reactivo y fácilmente manipulable por cualquier estímulo externo. Enfocarte en ti, incluso cuando estás solo, es aprender a distinguir entre lo que alivia y lo que fortalece. No todo lo que calma te conviene, y no todo lo que incomoda te daña. La soledad, cuando se usa mal, puede convertirse en encierro mental, pero cuando se usa con intención, se transforma en un espacio de orden. No es ausencia de personas, es presencia de conciencia. Schopenhauer hablaba del aburrimiento como una señal reveladora.
Decía que quien no soporta el aburrimiento suele tener una vida interior pobre. Esto no es un insulto, es una advertencia. Si necesitas estímulo constante para no sentir vacío, el problema no es el mundo, es la falta de profundidad interna. Mejorar tu relación contigo mismo implica aprender a permanecer en silencio sin sentirte amenazado por tus propios pensamientos. Aquí ocurre algo importante. Cuando dejas de huir del silencio, empiezas a escucharte con claridad. No la voz emocional, sino la voz que observa, esa que nota patrones, que identifica excusas, que reconoce cuándo te estás traicionando y cuándo te estás sosteniendo. Nadie te lo dijo así, pero esa voz solo aparece cuando el ruido desaparece. La mayoría evita ese encuentro porque implica responsabilidad. Ya no puedes culpar a otros por tu desorden interno. Ya no puedes justificar tu falta de dirección diciendo que el mundo es injusto. Schopenhauer no negaba el sufrimiento, lo asumía como parte estructural de la existencia, pero también entendía que el sufrimiento se vuelve insoportable cuando el individuo no tiene dominio sobre sí. Mejorar la relación contigo mismo no significa eliminar el dolor, sino aprender a no reaccionar ciegamente ante él. Cuando estás solo y algo duele, tienes dos opciones: escapar o comprender. Escapar es fácil, comprender exige coraje, y ese coraje no se forma en compañía, se forma en la introspección honesta. Si tú que estás escuchando esto alguna vez sentiste que la soledad te enfrentó a partes de ti que no te gustaron, eso no fue un error, fue información valiosa. Ahí están los aspectos que necesitan orden, no rechazo. Negarlos solo los vuelve más fuertes. Integrarlos te vuelve más estable. Schopenhauer no hablaba de esperanza como consuelo, hablaba de claridad como herramienta. Y la claridad nace cuando aceptas que nadie puede pensar por ti, decidir por ti, ni vivir por ti. En ese momento, enfocarte en ti deja de ser un acto egoísta y se convierte en un acto de responsabilidad. La relación contigo mejora cuando dejas de buscar distracciones para no sentir y empiezas a usar el silencio para entender, porque cuando te entiendes no necesitas huir, y cuando no huyes empiezas a estar realmente contigo, incluso en soledad. Hay un punto en el que mejorar la relación contigo mismo deja de ser reflexión y se convierte en práctica diaria. Schopenhauer entendía que el pensamiento sin conducta es solo una forma elegante de evasión. Puedes comprender muchas ideas sobre ti, pero si no modificas tus actos cuando estás solo, nada cambia de verdad. El trabajo interno se revela en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que haces cuando nadie te empuja ni te observa. Enfocarte en ti mismo implica asumir que tu vida no mejora por comprensión intelectual, sino por consistencia. No se trata de grandes decisiones heroicas, sino de pequeñas elecciones sostenidas. Cada vez que eliges la comodidad en lugar de la coherencia, refuerzas una relación débil contigo. Cada vez que eliges lo correcto, aunque incomode, fortaleces ese vínculo. No es dramático, es acumulativo. Schopenhauer afirmaba que el carácter se manifiesta en la constancia, no en los momentos excepcionales. Esto se vuelve evidente en la soledad. Ahí no hay presión social que te obligue a cuidarte, a trabajar en ti, a mantener disciplina. Si aún así lo haces, no por culpa ni por miedo, sino por respeto propio, estás construyendo una base interna sólida. Mejorar la relación contigo mismo exige ordenar tres cosas fundamentales cuando estás solo: tu cuerpo, tu atención y tu palabra. El cuerpo porque es el soporte de todo lo demás. Descuidarlo no es rebeldía, es abandono. La atención porque aquello a lo que la entregas define tu estado mental. Si la regalas a estímulos que te debilitan, no esperes claridad. Y la palabra porque cumplir lo que te prometes es una forma silenciosa de dignidad. Nadie te lo dijo así, pero romper promesas internas tiene consecuencias. No se ven de inmediato, pero erosionan la confianza que tienes en ti. Y sin esa confianza, cualquier dificultad externa se siente más pesada de lo que realmente es. La buena relación contigo mismo no nace de la autoindulgencia, nace de saber que puedes contar contigo, incluso en días incómodos. Si tú que estás escuchando esto crees que enfocarte en ti es egoísta, observa esto. Una persona desordenada internamente exige demasiado del mundo. Una persona ordenada aporta sin pedir tanto. Schopenhauer lo entendía bien. Quien no se gobierna se convierte en carga, primero para sí mismo y luego para los demás. La soledad es el laboratorio donde se prueba tu coherencia. Ahí se ve si lo que piensas coincide con lo que haces. No necesitas sentirte motivado, necesitas ser fiable para ti. Esa fiabilidad no se grita, se construye.
Cuando empiezas a cuidarte sin aplausos, a trabajar en ti sin testigos, a sostener hábitos sin recompensas inmediatas, algo cambia. Ya no te sientes perdido con facilidad, ya no dependes tanto del reconocimiento externo, ya no te rompes ante la primera frustración. Schopenhauer no prometía felicidad, prometía autonomía interna. Y esa autonomía se siente cuando puedes estar contigo sin huir, cuando puedes sostenerte sin ruido, cuando sabes que, incluso a solas, no te abandonarás. Ahí la relación contigo deja de ser frágil y empieza a ser firme. Llegados a este punto, queda claro que mejorar la relación contigo mismo no es un acto emocional, sino una postura frente a la vida. Schopenhauer nunca habló de bienestar como comodidad, sino como reducción de la dependencia. Cuanto menos necesitas que el mundo se comporte de cierta forma para estar en paz, más firme te vuelves. Y esa firmeza no nace del optimismo, nace del control interno. Enfocarte en ti, aun cuando estás solo, significa aceptar que hay batallas que no se ganan reaccionando, sino resistiendo. Resistiendo impulsos, resistiendo la necesidad de explicarte, resistiendo la tentación de huir cuando algo duele. La mayoría quiere resultados sin atravesar ese proceso, pero nadie se vuelve sólido evitando el peso, se vuelve sólido cargándolo con dignidad. La soledad, bien entendida, no es ausencia de vida social, es ausencia de interferencias. Es el espacio donde puedes observar sin filtros cómo piensas, cómo decides y cómo te tratas cuando no hay estímulos externos que te distraigan. Ahí descubres si te hablas con respeto o con desprecio, si te exiges con sentido o te castigas sin dirección. Schopenhauer incomoda porque no ofrece excusas. Te recuerda que el sufrimiento no siempre se elimina, sino se administra, y se administra mejor cuando no dependes del mundo para sentir estabilidad, cuando tu valor no sube ni baja según la atención que recibes, cuando entiendes que la calma no se negocia con el entorno, se construye desde dentro. Mejorar la relación contigo mismo es aprender a no dramatizar cada incomodidad, a no interpretar cada silencio como rechazo, a no convertir cada dificultad en identidad. No eres lo que te pasa, eres cómo te sostienes cuando pasa. Esa diferencia lo cambia todo. Si tú, que estás escuchando esto, has pasado por momentos de soledad real, no la estética, sino la que confronta, entonces sabes que ahí no hay discursos motivacionales que funcionen. Funciona el carácter, funciona la disciplina silenciosa, funciona la decisión de no volverte peor persona por lo que te toca vivir. Schopenhauer entendía que quien se gobierna a sí mismo reduce el conflicto con el mundo, no porque el mundo cambie, sino porque ya no tiene tanto poder sobre ti. Y ese es el verdadero beneficio de enfocarte en ti. No te vuelves invencible, te vuelves menos manipulable. Cuando puedes estar contigo sin huir, cuando puedes atravesar días difíciles sin traicionarte, cuando no necesitas ruido constante para sentirte válido, entonces la relación contigo deja de ser frágil. Se vuelve sobria, firme y funcional. No perfecta, pero real. Y esa relación, construida en silencio, es la única que no te abandona cuando todo lo demás falla. Bueno, después de haber escuchado esto, les voy a dar mi opinión personal, conclusión y análisis final del video. Si hablo desde mi postura real, sin frases bonitas ni motivación vacía, mejorar la relación con uno mismo empieza por aceptar algo que a muchos les cuesta admitir. La soledad no es un error del sistema, es una condición natural de la vida humana. No siempre llega porque hiciste algo mal, muchas veces llega porque necesitas pensar con claridad. Estar solo no te hace débil, te deja sin distracciones, y eso incomoda porque te obliga a verte sin filtros. Schopenhauer no intentó tranquilizar a nadie. Su valor está en decir lo que pocos se atreven a sostener. Mientras más dependes de lo externo para sentirte bien, más frágil te vuelves por dentro. Si tu estabilidad emocional depende de la aprobación, del ruido constante o de la compañía permanente, entonces tu paz nunca es realmente tuya, es prestada, y todo lo prestado puede perderse. Enfocarte en ti mismo no es cerrarte al mundo, es ordenar tu interior antes de exponerte a él, es aprender a estar contigo sin escapar. Porque si no soportas tu propia compañía, el problema no es la soledad, es la falta de dominio interno. Nadie habla de esto con claridad, pero huir de uno mismo tiene consecuencias profundas. Te vuelves reactivo, dependiente y fácilmente desbordado por cualquier contratiempo.
Mejorar la relación contigo no significa quererte todo el tiempo. Eso es una ilusión moderna. Significa respetarte. Respetarte es cumplir lo que te prometes incluso cuando nadie lo ve. Es cuidar tu cuerpo porque es la base desde la que piensas, decides y resistes. Es controlar impulsos que te debilitan aunque te den placer inmediato. Es aceptar tus límites sin quejarte constantemente por ellos. La incomodidad no es el enemigo, es entrenamiento. La soledad no es castigo, es espacio. Y el carácter no se construye hablando de él, sino soportando lo que toca soportar sin volverte peor persona en el proceso. Esa es la diferencia entre endurecerte y madurar. Mi análisis final es simple. Una buena relación contigo mismo no nace de pensar positivo, nace de no mentirte. Dejar de exigirle al mundo lo que solo tú puedes darte. Cuando aprendes a estar firme, incluso estando solo, todo lo demás se vuelve complemento, no necesidad. Y ahí aparece una forma de libertad que no depende de nadie. Si este mensaje te hizo pensar, guarda este video. Si sientes que conecta contigo, suscríbete. Y si quieres apoyar este proyecto para que siga creciendo, puedes donar a través del enlace de PayPal que está en mi biografía. Gracias por estar aquí y por tomarte en serio el trabajo más difícil, aprender a sostenerte a ti mismo.